Más de 6 millones de escolares en al menos 53.000 colegios en todo el Perú van a estar presentes en las aulas a partir de mañana lunes. Hoy le vamos a dedicar el programa Siempre en Casa aquí en RPP precisamente a los escolares, a las familias, con el fin de preparar un escenario adecuado para el retorno a clases. Soy Jorge Rodríguez y ¿qué te parece si arrancamos con la lonchera, la nutrición de nuestros hijos? Me acompaña Verena Aro, nutricionista. En pleno verano viene Verena. ¿Qué tal, Verena? ¿Cómo estás? Bienvenida a RPP. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y el tema que estamos tocando justamente, ¿no? El tema de las loncheras saludables. Y lo bonito de esta entrevista va a ser que vamos a hablar para todas las regiones del país, ¿no es cierto? Vamos a hablar para la costa, para la sierra y también para la selva. Qué lindo realmente. Pero, Verena, primero, ¿por qué es importante fijarnos en una buena nutrición? Fijarnos mucho en lo que le enviamos en las loncheras a nuestros hijos. ¿Por qué es importante? Es importantísimo porque realmente en el tema de las loncheras y en general la alimentación de nuestros escolares y preescolares y en realidad adolescentes y todos los que van al colegio es importante porque están en etapa de crecimiento, de desarrollo. No estamos hablando solamente del desarrollo físico como tal, sino también cognitivo. Recordemos que la etapa, sobre todo la del escolar, es muy importante en lo que consume. Hay justamente alimentos que van a ser muy importantes para ellos. Tengamos en cuenta de que en esta etapa, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista, es que es fundamental una alimentación rica en calcio, una alimentación rica en hierro, en zinc y en vitamina A. Definitivamente eso nos va a ayudar a un correcto justamente crecimiento físico, pero a la vez cognitivo, que es lo más importante, que queremos que nuestros niños vayan bien alimentados y también es importante para que no se queden dormidos en el colegio. Sí, claro. No, eso es algo muy importante y sobre todo que aprendan. A veces los niños se quedan dormidos y no pueden prestar atención a las clases. Entonces, muchas veces es porque tenemos una lonchera quizás no completa e incluso tenemos también que ver en casa qué es lo que se está justamente comiendo, ¿no? Porque ya cuando un niño es escolar también consume de la olla común. Entonces, todo también depende de los papis. ¿Qué es lo que mandan y qué es lo que comen en casa? Qué interesante lo que nos dices. Entonces, una buena alimentación, proporcionarles los alimentos adecuados a nuestros hijos, eso va a permitir que tengan una mayor capacidad de aprendizaje también, ¿correcto? Totalmente. El tema cognitivo, queremos tener profesionales, pero de lujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar y sobre todo tener ver que nuestros niños se alimenten de manera adecuada. Yo, de hecho, hace un momento te mencioné de algunos nutrientes, ¿no? Pero también es importante mencionar que en esta etapa son todos los grupos de alimentos, ¿no? Alimentos energéticos, que justamente son los que proporcionan energía para todo el día. El cerebro funciona justamente con glucosa. Entonces, ese es el alimento importante, ¿no? Que luego vamos a encontrar en nuestros alimentos justamente energéticos. Los alimentos protectores son vitaminas, minerales que encontramos en las frutas, en las verduras. Recordemos que nuestro país es mágico a nivel de muchos alimentos. Somos tenemos una gran diversidad. Bendecidos de tener en realidad una gran diversidad como mencionas, ¿no? Y también los alimentos constructores, que son los que construyen. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, los músculos, ¿no es cierto? Donde los encontramos en las proteínas, etcétera. Y eso los vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces arrancamos, ¿te parece? Por la zona costa, ¿correcto? Totalmente. En la zona costa, ¿qué alimentos podríamos priorizar en la lonchera escolar, de acuerdo también a lo que podemos tener al alcance como padres de familia? Exacto. Por ejemplo, todos en casa tenemos, por ejemplo, pollito. ¿Qué me refiero? Podemos hacer un pan con pollo, pero tratar en este caso de quizás no utilizar la mayonesa, pero podemos hacer una mayonesa casera, sumamente sana, en base al yogur griego. Utilizamos un poquito de orégano y lo bueno del yogur griego también es que tú le puedes dar ese sabor dulce o salado. Entonces, en este caso podemos hacer una mayonesa súper rica. Mandamos a nuestros niños un pan con pollito con esta mayonesa a base de yogur griego, ¿no? El pan puede ser un pan de semillas, un pan de masa madre.
Actualmente tenemos a nuestra disposición muchos alimentos que realmente son fortificados y además también tienen bastantes cereales, ¿no? Y podemos aprovechar también darle, por ejemplo, un refresco de maracuyá. Podemos también optar por las frutas de estación, que son las más económicas. Tenemos la sandía. Ahorita el calor está terrible. Y de hecho tenemos el fenómeno del niño y va a seguir habiendo, o sea, va a haber mucho calor durante el año. Entonces tenemos la sandía. La sandía es justamente súper refrescante, que también podemos mandarlas en cuadraditos, ¿no? Pero ojo, puede que mamás me estén viendo, papás, y me digan de repente, y eso no se malogra en el transcurso del día. Por el calor intenso, exacto, ¿no? Claro. Pero recordemos que muchas veces existe no solo un recreo, sino son 2 recreos. Entonces tenemos que optar y ver justamente qué puede ir en nuestra primera lonchera y en la segunda lonchera. Hay que ser estratégicos justamente con lo que estamos enviando. A ver, entonces vamos. Pan con pollito y mayonesa casera, ¿correcto? Un Exacto. refresquito se me ocurre de maracuyá. Puede ser de maracuyá. Y frutita, sandía en trocitos. Puede ser sandía en trocitos, puede ser incluso también mango. Entonces, algo que también sea, sobre todo en la etapa escolar, es muy importante porque todo entra por los ojos. Claro. Mientras más colores Mientras vemos, más color, eso jala justamente al niño y también nos ayuda. ¿Por qué? Porque mientras más color encontramos más vitaminas y minerales en los alimentos. Entonces, todos salimos ganando. mientras más color, mucho mejor. Me salió Exacto. en verso sin tanto esfuerzo. Muy bien, ahí tenemos una alternativa. ¿Qué otra alternativa en una lonchera para la zona costa, por ejemplo, podemos encontrar, además del pollito? Por ejemplo, también en algunos casos podemos utilizar... a veces los niños también se quedan muchas horas en el colegio y podríamos optar por un saltadito. ¿Saltadito? Un saltadito de pollo, por ejemplo, es decir, usamos pollito, cebolla y un poquito de tomate, ¿no? O también puede ser carne, que puede ser un poco de carnecita molida, o también puede ser trocitos de carne como tal, ¿no? Entonces, igual hay que tener cuidado dependiendo qué edades, ¿no? Porque a veces la carne es muy difícil de repente para los niños en el tema de la masticación, pero se puede optar, por ejemplo, por la carne molida, que simplemente es mucho más fácil también para el tema de la masticación en el caso de los niños, ¿no? Entonces, podemos aprovechar eso y también puede ser con un refresco de vitamina C, o sea, en este caso puede ser un juguito de maracuyá, puede ser en algunos casos también juguito de manzana. Entonces, tratar siempre, a medida de lo posible, darles refrescos caseros, ¿no? También la chicha morada es potente en antioxidantes. Morada, claro, que tiene muchos nutrientes. Exacto. Claro. Y mira, podemos aprovechar en hacer un refresco y a la vez también un postre de mazamorra. Entonces, hacemos 2 cosas y aprovechamos el tiempo, porque a veces no nos alcanza de repente el tiempo, pero tenemos esta opción también saludable. Qué interesante realmente, ¿no? Tanta variedad de productos que tiene nuestro país, ¿cómo no aprovecharlos, no? Totalmente. ¿Cómo no saborearlos realmente, Verena? Vamos a la zona andina, ¿te parece? Exacto. A la zona andina. En la zona andina encontramos también muchos productos que pueden ser aprovechados en las loncheras escolares. Vamos a imaginarnos a una loncherita escolar para la zona andina, para la zona sierra de nuestro país. Exacto. Antes de tocar el tema de la lonchera saludable, también es importantísimo, y creo que lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista, que el tema, acá en nuestro país encontramos 2 puntos muy importantes. No tenemos 2 problemas de salud pública, la anemia y justamente también la obesidad. Me centro ahorita en la anemia, ¿por qué? Porque estamos hablando que Puno, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de la sierra. Entonces, Puno es un departamento el cual tiene índices muy altos de lo que es anemia. Entonces, hay que tratar, si bien es cierto, en la lonchera escolar, de que también podamos incluir alimentos ricos en hierro, también en la alimentación del día a día de nuestros niños en la sierra, ¿no? Yo sé que muchas veces justamente la proteína es uno de los alimentos más costosos. Y por eso es que a veces no se incluyen este tipo de alimentos, lo cual, como estoy diciendo, favorecen a que pues, puedan subir el tema de hemoglobina. Pero hay que tratar en medida de lo posible de darle el debido interés a este tema en particular, ¿no? Para justamente que los índices vayan bajando, ¿no? Porque en realidad todo va en aumento y lo que quisiéramos es que vaya bajando. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero hablando básicamente en el tema de la lonchera, en el caso de nuestros niños de la sierra, tenemos diversidad. Recordemos también que nuestro país es el que tiene mayor variedad de papas en el mundo.
Ajá. Justo estamos Entonces, viendo allí en imágenes algunas de las variedades de papita que tienen cáscaras de todos los colores, ¿no? exacto. Hay cascarita negra, marroncita, roja, en fin, de todos los colores. Exacto. Y cuando nosotros estamos hablando, tú comentas de las cascaritas de los colores y acá nada es casualidad. Justamente mientras más color, el color negro, el color rojo potencia también en tema de antioxidantes a nuestros niños. Entonces, si se puede comer las papitas con cáscara, por supuesto que se puede hacer. Incluso tenemos las papitas, la papita peruana, la papa amarilla, etcétera. Hay diversidad, ¿no? Entonces, se puede comer sí, pero tenemos que lavar súper bien las papitas para que nuestros niños puedan comerlo con cáscara y todo, ¿no? Tenemos así tipo las papitas cóctel, que son las chiquititas. Las chiquitas, claro. O sea, digo esas que son chiquitas, no, pero hay variedades, ¿no? Entonces, podemos utilizarlas, se puede consumir con queso. Y recordemos también que en la sierra no es como en la costa. En la sierra definitivamente tenemos que optar, igual también por un tema de hidratación, etcétera, pero las temperaturas son bajas. Ahorita acá hace mucho calor en la costa, pero en la sierra es distinto. Sí, claro. Entonces claro. también tenemos que optar por alimentos que puedan darnos un poco más también de energía, ¿no? Entonces tenemos la quinoa. Es Claro, una que es una maravilla. maravilla. La quinoa es una maravilla. Una maravilla, Sí, claro, porque claro. es además de proteína, que es lo que queremos para potenciar justamente el sistema inmunológico de nuestros niños, una correcta alimentación. Entonces, la quinoa tiene vitaminas del complejo B, tiene diversidad en realidad de nutrientes. Entonces, podemos optar. Tenemos la quinoa negra, tenemos la quinoa roja, la quinoa perlada, la que normalmente consumimos. Entonces, optar por esos alimentos. Kiwicha, tenemos también 7 semillas. Entonces, hay una diversidad realmente de cereales andinos que podemos optar para que nuestros niños lleven. Incluso, en el caso de las loncheritas, se me ocurre también, podemos hacer panqueques de quinoa. Panqueque de quinoa, qué rico, totalmente, un panqueque de quinoa. Y como te dije siempre, a los niños todo entra por los ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Te digo que existe la quinoa roja, la quinoa negra, entonces podemos utilizar esta quinoa para poder hacer panqueques rojos, por ejemplo. ¿No es cierto? Y podemos poner, o sea, bastantes alimentos. Además también, en el caso de la lonchera puede utilizarse frutas, ¿no? Puede ser manzanita, podemos utilizar pera o la fruta que podamos nosotros encontrar y es sumamente bueno. Pero sobre todo en el caso de la sierra, siempre tratar de ver el tema de los cereales andinos. Otro ejemplo también puede ser papita o puede ser también yuca o puede ser de repente camote, ¿no? Y podemos utilizarlo también con sangrecita. Te dije, la sangrecita, exacto. Claro. La sangrecita, al igual como te comentaba de la quinoa, es muy versátil. La sangrecita puede ser en dulce o salado. Eso es cierto, porque mucha gente puede pensar que la sangrecita solo hay una forma de comerla, la clásica, que todos ya conocemos, pero no, ahora hay preparaciones que permiten incluso preparar postres con sangrecita, ¿no? Sangrecita dulce, que bien adornadito, este postre definitivamente va a gustar a los más pequeños. Exacto, podemos hacer un postre de sangrecita y súper bien, entonces tenemos que tener en cuenta. Ojo, igual, cuando nosotros mandemos, por ejemplo, puede ser igual carnecita, incluso a algunos niños también les puede gustar el saltadito de cuy. Claro, la carne de cuy tiene muchísima proteína y me atrevo a decir que es una de las mejores carnes que podemos encontrar a nivel de proteína. Claro, entonces, claro. De hecho acá en la costa es un poquito más caro el consumir cuy. A mí también me encanta el cuy, pero es un poquito más caro. Sin embargo, en la sierra podemos encontrarla en realidad al alcance, ¿no?, de las personas y claro. Es una muy buena opción. Algo que quería decirte, cuando por ejemplo se consuma de repente sangrecita o algún tipo de carne de repente que se le mande al niño en la loncherita, sobre todo la sangrecita porque es la más económica, siempre utilizarlo con un alimento rico en vitamina C. ¿Por qué? Porque para absorber el hierro es muy importante tener también una fuente de vitamina C. Por ejemplo, si hablamos de vitamina C. Por ejemplo, podría ser limonada. Hablamos, por ejemplo, incluso la chicha morada también tiene vitamina C. Claro. Y se le puede poner, por ejemplo, también rodajitas de piña.
rica en vitamina C. Ahí está. Entonces claro. podemos optar y esto sería sumamente bueno porque potenciamos, ¿no? Potenciamos justamente el consumo de estos alimentos. Qué espectacular y qué rico realmente. Vamos ahora a la Amazonía, a la zona de la selva peruana, ¿no? Que tiene una variedad también de productos espectacular. ¿Ah? Exacto. Y cuando hablamos de la selva, lo primero que se me viene a la mente definitivamente es el plátano, el tacacho, todos los productos que tienen. Entonces, estos alimentos son realmente buenos. Y además también recordemos, como ya hemos hablado, que en la sierra tenemos una variedad, más de 40 variedades de papas. Acá tenemos lo que es el cacao peruano. Sí, claro. Está en nuestra Amazonía. Entonces, también en una lonchera saludable podemos darle a nuestros niños justamente chocolate, pero en base a este cacao que te digo, ¿no? Más de 60% de cacao. Sería ideal y se puede mandar eso también a la lonchera. Esa es una buena pregunta. ¿Desde qué porcentaje de cacao, que tengo un chocolate, claro está, ya es saludable? Porque ahora encontramos una gran variedad de chocolates, pero la mayoría son golosinas. Esa es la verdad. La mayoría de chocolates que encontramos en una bodega son golosinas. ¿Qué detalle debemos fijarnos al comprar un chocolate? ¿Con qué porcentaje de cacao? Justamente te comentaba, ¿no? Sería ideal que sea con más del 60% de composición de cacao. Más del 60%. Más del 60%. Entonces, en la actualidad y sobre todo, pues cuando vas a la selva, bueno, he ido a la selva y puedes encontrar diversas versiones de chocolate, ¿no? Entonces se puede optar también por eso y también tenemos que ver, muchas veces dice alto en grasas saturadas, pero recordemos que el cacao de por sí también tiene grasa. Entonces muchas veces es la propia grasa del cacao, pero estamos hablando cuando son justamente en nuestros productos naturales, ¿ah? Porque claro, si estamos hablando de un pseudo chocolate es totalmente distinto, ¿no? Esas grasas saturadas pueden venir muchas veces de la manteca o etcétera. Entonces eso hay que tener en cuenta. No alarmarse tanto por el tema de la grasa saturada que vemos en un chocolate saludable, ¿no? Correcto. Y para ir finalizando, Verena, ¿qué líquido le podemos agregar, por ejemplo, a la lonchera amazónica? Bueno, brevemente, cocona. Tenemos la cocona, que es riquísima en la selva. Además, también podemos hacer, tenemos variedad, ¿no? Por ejemplo, como te decía, el plátano. Podemos hacer también tacacho, o podemos hacer, claro, utilizar, por ejemplo, esto, ¿no? Y los patacones, que son sumamente ricos. Los patacones. Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? En la costa nos gustan las papas fritas, pero hay versiones también que podemos hacerlo más sanas. Pero en la selva es delicioso el consumir los patacones y que puede ser también con un poquito, de repente, de cecina, que también se puede enviar a los niños. Entonces recordemos, no alarmarnos, simplemente saber consumir en cantidades adecuadas, que es lo más importante. Qué lindo realmente. Verena, muchísimas gracias, de verdad, extraordinario tu aporte. Y conocemos ya que nuestro país tiene una gran diversidad de productos. Hay que aprovecharlos, ¿no? Según el lugar en el que nos encontremos. Costa, zona andina, zona amazónica. Tenemos para escoger realmente. Somos un país bendecido en ese sentido, ¿ah? Totalmente, totalmente. Y bueno, como lo último que quiero dejar es que, bueno, yo sé que todos nos preocupamos por nuestros hijos y obviamente queremos que coman siempre sano, pero no hay que ser alarmistas o tampoco satanizar algún alimento como tal. Todos los alimentos son buenos, simplemente hay que saber elegir, ¿no?, las porciones en que nuestros niños consumen. Muy bien. Verena, muchísimas gracias nuevamente. Verena Aro.